Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la asignatura académica Historia y Cultura Andina. Curso poderoso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 2, que titula Lógica del pensamiento andino. Dentro de esta unidad, la número 2, vamos a desarrollar los siguientes aspectos. Como primer punto, vamos a hablar acerca de la cosmovisión andina. Como número 2, vamos a hablar de los principios del vivir bien. Punto número 3, vamos a desarrollar acerca de la cruz andina, la chacana. Como número 4, vamos a hablar de las matemáticas en las culturas andinas. Dentro de esta, vamos a hablar del quipus, del quipucamayoc, de las yupanas y naturalmente de las matemáticas en Tiwanaku. Bien, dicho esto, hablemos de la cosmovisión andina. La palabra cosmovisión viene de dos palabras griegas: cosmos, que significa o representa el mundo, y visión, ver. Es el modo como vemos, vivimos, sentimos y nos representamos en el mundo que nos rodea. Así lo dice nuestro texto en el segundo capítulo. Debemos señalar cuán importante es la lógica del pensamiento andino. Cuando hablamos de lógica, naturalmente, estamos hablando de esa forma de pensar, de esa forma de razonar acerca de nuestro entorno. Para ser preciso, estamos hablando de cómo el hombre andino percibe el mundo que le rodea. Por eso se denomina en el primer punto cosmovisión andina, la forma de percibir, la forma de ver nuestro entorno. ¿Y por qué se denomina andina? Esto está en relación a la región donde habitan estos individuos llamados los andinos como tal. No olvidemos que en la famosa cordillera de los Andes, en su seno alberga un conjunto de culturas, un conjunto de habitantes. De ahí que estos habitantes propios del lugar han desarrollado su propia forma de pensar, su propia forma de percibir el mundo que los rodea. En la imagen central de la derecha se puede apreciar, por ejemplo, cómo el hombre andino en toda su esencia tiene una percepción sin igual acerca de todo lo que le rodea. Para empezar, la percepción comienza con sus familias, consigo mismo, con todos los integrantes de su familia, hacia los demás integrantes de su comunidad y naturalmente hacia el entorno que lo rodea. Hablamos de fauna y flora naturalmente. Bien dicho esta aclaración, hablemos del punto 2. Principios del vivir bien. ¿Qué nos dice la lámina? El vivir bien de manera armónica con la naturaleza, con la comunidad y con uno mismo supone una dimensión de desarrollo local, de desarrollo desde lo cotidiano compartido con las comunidades complejas. ¿Quién lo dice? Coraggio. Este autor nos está señalando que una de las percepciones del hombre andino básica en su forma de buscar la armonía hacia y con la naturaleza. Para comprender mejor, usemos la imagen en la parte central de la derecha. En esta imagen claramente podemos ver cómo se representa al hombre andino y su inmediata y estrecha relación con el mundo que lo rodea. Hablamos de fauna cuando hablamos de un conjunto de animales y naturalmente hablamos de la flora.
ese conjunto de plantas, arbustos, árboles que también rodean al hombre andino. Podemos hablar del agua, los manantiales, los lagos y demás, y como todo esto también forma parte de la vida, de el mundo, de la naturaleza que rodea al hombre andino. Por ello, dentro de este punto importante, como se denomina principios del vivir bien, básicamente está relacionado con esa forma de ver el mundo que le rodea. Por eso el hombre andino, tiene una percepción muy diferente a la del hombre occidental. El hombre andino pretende cuidar su entorno desde la perspectiva de el entendimiento de que si lo cuida, también va a retribuirle de manera beneficiosa en su vida, ya que el hombre andino, no olvidemos, se dedica a la agricultura y a la ganadería como tal. En nuestro contexto podríamos hablar de que el hombre andino se dedica a la ganadería de la amplia variedad de los diferentes camélidos. Hablamos de llama, de las llamitas, de las vicuñas, de las alpacas, de los guanacos, todos que pertenecen a la familia de los camélidos. Esta variedad de animalitos que ha existido desde hace muchos siglos atrás en la región de los Andes, constituyéndose como el primordial y principal centro de alimento del hombre andino. No olvidemos que la llama, así como hoy en día en algunas regiones alejadas de las ciudades, aún se utiliza como mecanismo para transportar un determinado producto de un punto geográfico a otro. Por otra parte, también la misma llama o los diferentes camélidos se constituye como el principal abasto de alimento de carne, de cuero, entre otros para el hombre andino. Y cómo no olvidar acerca de los diferentes productos que el hombre andino va cultivando para su alimentación. Hablemos de la amplia, gran variedad, más de 200 en Bolivia. Hablemos de la quinoa, hablemos de la oca, entre otra gran variedad de productos que el hombre andino cultiva, siembra y cosecha para su alimentación. Entonces, como nos dice Corallo, el hombre andino percibe desde una dimensión de respeto hacia su entorno. Y esto se puede ver reflejado tal vez en las comunidades con el trato que uno percibe y recibe cuando pasa por estos lugares señalados. Cuando se denota mucho en los niños la forma del saludo. Cuando ellos se aproximan, emplean la palabra tío o tía para saludar. Lo que nos está mostrando la forma de percepción de los niños, inculcado naturalmente por sus papás, dándonos a entender esa similitud próxima a ser parte de la familia. Ansford también señala lo siguiente. La pacha es una categoría del pensamiento andino que expresa una dimensión global de la vida, donde el tiempo y el espacio no tiene principio ni fin. Este otro autor, Ansford, señala que el planeta, la pacha, la tierra, es una forma de percepción por el hombre andino, donde no hay el fin, tampoco el principio. Es decir, se percibe de una forma muy diferente en pensamiento a la que constantemente se puede reconocer haciendo las lecturas correspondientes acerca de la cosmovisión europea, la cosmovisión de otras partes de nuestro planeta. Según Ansford, señala que esta forma de percepción acerca de la Pachamama señala esa combinación de tiempo. Un tiempo sin fin, un tiempo sin inicio y sin final. Sigamos. Hablar de
Este principio o los principios del vivir bien también señala lo siguiente, como lo dice nuestro texto. La naturaleza no es propiedad de nadie. Contrariamente a lo que la lógica capitalista establece, mediante la destrucción del medio natural a través de la imposición de un individualismo que convierte a la expoliación como expresión de una racionalidad medio fin absurda. Este fragmento que lo hemos sacado en la lámina que pertenece a nuestro texto Historia y Cultura Andina nos está mostrando claramente cómo la naturaleza no siempre es percibida de la misma forma en todas partes del mundo. Hemos señalado hace unos minutos que en nuestro contexto, el hombre andino, tiene una percepción muy diferente a la que tiene el hombre occidental, el hombre europeo. Recordemos que en la edad moderna y naturalmente en la contemporánea van a surgir elementos y aspectos importantes como el capitalismo, donde se va a hacer de moda los medios de producción, donde pocos van a constituirse como los dueños de los medios de producción y muchos lamentablemente, van a trabajar para estos dueños de producción en las diferentes industrias y empresas y con esto el capitalismo va a llegar a tener su gran auge, así como ocurre hoy en día. ¿Y cuál es el objetivo de las industrias? Explotar los diferentes recursos naturales sin importar las consecuencias que esta actividad pueda ocasionar. Hablamos de contaminar el medio ambiente, hablamos de contaminar los ríos, los lagos, los mares y naturalmente los océanos que existen en nuestro planeta. Y al contaminar estos lugares de vida, lo que el hombre está haciendo es está condenando también su existencia en el planeta. Es decir, estamos contaminando los lugares de donde obtenemos alimentos y al contaminar, llegado un momento determinado, no vamos a poder contar con más alimento y por consiguiente el hombre va a terminar extinguiéndose, como ya ocurrió hace mucho tiempo en el pasado. Esa percepción del capitalismo, como nos dice esta lámina, nos está refiriendo, nos está haciendo mención como el hombre que tiene esa percepción individualista no vela por el interés del común. Es decir, solamente le interesa su riqueza, solamente le interesa su interés personal, no del resto de la población. Ese es el tipo de percepciones que constantemente se puede apreciar cuando hablamos de las industrias, del empresario, del capitalista, sobre todo de la filosofía o de la cosmovisión europea, que es muy diferente a la cosmovisión del hombre andino. Estamos viendo la imagen central de la derecha y lo que quiero mostrar con esta imagen, estoy mostrando a un grupo de personas que pertenecen a la tercera edad y básicamente lo que esta imagen representa se relaciona con los principios del vivir bien, sobre todo a la alimentación, entre otros aspectos que más adelante lo vamos a desarrollar. Pero ¿por qué estoy mostrando esta imagen? La longevidad o el mismo hecho de llegar a una vejez que pocas veces una persona alcanza está asociada con el tipo de alimentación que una persona recibe desde su niñez. Lo que comúnmente hoy en día es rara vez apreciar en una ciudad, en una zona, en una urbanización o en un determinado país. Y esto está asociado a la forma como nos alimentamos. Fin de semana o incluso hoy en día, todos los días vemos lugares de expendio de
comida chatarra. Hablamos del pollo a la broster, hablamos de eh, el pollo al espiedo, hablamos de las papas fritas, hablamos de las gaseosas, hablamos de un conjunto de productos que sin duda son del gusto del paladar de cada uno de ustedes. Sin embargo, muchas veces no llegamos a advertir y apreciar cuán dañino puede ser alimentarnos de todos estos productos que no nos hacen ningún beneficio para el organismo como tal. Si bien al consumir estos productos hacíamos esa necesidad de hambre, nuestro organismo eh, no percibe, no recibe los nutrientes, las proteínas, las calorías necesarias para una vida saludable. Y esto es lo que hoy en día se estudia. Esto es lo que hoy en día ha generado, por ejemplo, que surjan ciencias como la nutrición especializada en la alimentación correcta de una persona dependiendo de su edad, el lugar de ubicación, entre otros factores. Sigamos. El hombre andino, en este lugar llamado Bolivia, perteneciente a los Andes, desde los albores siempre va practicando sus creencias y costumbres. Veamos qué dice la lámina. En los Andes existen muchos pueblos. Por su cercanía, historia, paisaje y costumbres labradas durante centurias. Participan de maneras comunes y son coincidentes sus formas de ver y estar en el mundo. Por eso se habla de cosmovisión andina, que se practica en muchas comunidades andinas. Esta lámina, extraída también del texto, nos está señalando que en toda la región de los Andes existen un conjunto de pueblos, un conjunto de personas que gracias a sus tradiciones, mediante la oralidad que se transmiten de generación a generación, van practicando un conjunto de costumbres relacionadas con su percepción acerca de la cosmovisión andina. Podemos hablar de las huactas, de esta ofrenda que se hace a la Pachamama en diferentes épocas del año, particularmente en época de cosecha, hablamos de febrero, podemos hablar de ese tributo que se hace en agradecimiento en el mes de agosto, entre otras, lo que nos está mostrando cómo el hombre andino constantemente va reflejando ese respeto hacia la madre tierra con este tipo de ofrendas, entre otros. Lo que comúnmente es muy debatido, muy discutido y en ocasiones muy rechazado por la filosofía occidental, el por qué el hombre andino hace estas prácticas. Joseph Sterman, en su texto Filosofía Andina, nos muestra claramente cómo el hombre andino, a partir de esa percepción, a partir de esa filosofía andina, realiza este tipo de actividades. Naturalmente, en el Alto, en La Paz y en la parte occidental de Bolivia. Seguimos hablando de principios del vivir bien. El vivir bien de manera armónica con la naturaleza, con la comunidad y con uno mismo supone una dimensión de desarrollo local, de desarrollo desde lo cotidiano, compartido por las comunidades complejas. Así nos dice el señor Corallo. ¿Cómo debemos entender este concepto que nos muestra Corallo? Bueno, básicamente que hablar de armonía con la naturaleza va mucho más allá de esa forma de pensar, ya que esta tiene que reflejarse en una dimensión de desarrollo local, es decir,
se debe llegar a practicar con diferentes individuos de nuestro entorno. Por eso señala él desde lo cotidiano, es decir, desde la familia, hasta los demás integrantes que conforman nuestra comunidad. Vale decir, el vecino, la vecina, su familia, sus familias como tal. Es decir, el respeto mutuo, nos dice Coragio, debe partir primero hacia uno mismo, hacia el amor propio, hacia el respeto de cada uno como ser, como individuo que forma parte de nuestra naturaleza, y luego debe reflejarse en ese mismo respeto hacia las demás personas que rodean a este individuo, a este hombre andino, a todos los demás integrantes de su comunidad. Y ahí el respeto y el saludo cuando uno visita un determinado punto rural, la forma de saludo. ¿Cuál es la forma que emplean ellos? Siempre es bienvenido hermano, bienvenida hermana, o por parte de los niños. Hola tío, hola tía, dándonos a entender esa aproximación a percepción de tan cercano como a la familia. Bien, entre otros aspectos también debemos señalar que vivir bien eh, está relacionado con la armonía, con el área rural, con la comunidad. Hablamos con el respeto hacia las personas, con el respeto a la flora, todo el entorno que implica el follaje, árboles, plantas, arbustos, también con lo que sería la misma naturaleza. Es decir, armonía con la naturaleza. ¿Y cómo se debe reflejar esa armonía? Cuidando el medio ambiente, cuidando los árboles, evitando contaminar con restos de productos contaminantes, puede ser plásticos, puede ser bolsas, botellas desechables y demás. Y por otro lado, también trabajando a la tierra, es decir, cultivando, sembrando y naturalmente cosechando. Hoy en día está relacionado con el vivir bien todos los derechos que tiene el hombre andino en las comunidades en el área rural, que es muy diferente a vivir mejor. Porque el vivir mejor implica, ya hace referencia a un sistema individualista de capitalismo. Se habla de una mala repartición de riqueza, lo que dijimos hace un momento. Surge esto que se conoce como los medios de producción y la apropiación de estos medios de producción por unos pocos, lo que va a generar inmediatamente la exclusión, porque los demás, al contar sin ser propietarios de estos medios de producción, van a tener que trabajar para el empresario, para el señor capitalista. Y ahí que Hans Ford nos señala, por ejemplo, que el individualismo llega a ser egoísta y destrucción del medio ambiente. En la cosmovisión del hombre andino, los conocimientos ancestrales parten de la Pacha. Hans Ford nos dice, la Pacha es una categoría del pensamiento andino que expresa una dimensión global de la vida, donde el tiempo y el espacio no tienen principio ni fin. La Pacha tiene tres dimensiones profundamente imbricadas, una dimensión humana, una dimensión natural y una dimensión cósmica. Hans Ford nos está señalando que todo lo relacionado con la Pacha cuenta con esas tres dimensiones. Y naturalmente estas tres dimensiones están interrelacionadas entre sí. Los humanos relacionados directamente con la naturaleza y la naturaleza relacionada de manera directa con la dimensión cósmica, con todo lo que nos va rodeando. Y si estamos hablando de los 13 principios del vivir bien, estos básicamente
son los siguientes. El saber comer. ¿Cuán importante es este principio de la alimentación cuando estamos hablando de cuán importante es aprender a ingerir como alimentos estos que nos producen proteínas, calorías, carbohidratos, entre otros, los cuales son muy necesarios para el organismo y para nuestra salud como tal? El saber beber también constituye como otro principio, toda vez que hoy en día, producto de la gran industrialización, el capitalismo como tal, tenemos un sinfín de productos que a lo largo de algunas décadas se ha constituido y se ha presentado y se presenta hoy en día como una alternativa que aparece para el consumo como tal. ¿Cómo no olvidar a estos líquidos que nos han heredado nuestros antepasados? Hablemos del fresco de quiza, que no es más que el durazno deshidratado y que por su esencia puede constituirse en la elaboración de este fresco, ¿no? Para poder consumirlo. Podemos hablar de estos mates, si vale la expresión, que se obtienen bajo el conocimiento y la elaboración de diferentes plantas medicinales. Podemos hablar de los mates, el mate de manzanilla, por ahí el mate de perejil, entre un conjunto de variedades que en algunas ocasiones también son ingeridas para contrarrestar alguna dolencia propio de el organismo como tal. Entonces aquí también estaríamos hablando un poco de las propiedades de las plantas medicinales. Y cuán importante es aprender a alimentarnos correctamente con productos que tengan propiedades. Hablemos de la quinoa, hablemos de estos productos que son propios de la región andina. Incluso podríamos hablar en esta Semana Santa. Hablemos de la lenteja, la arveja, la lenteja, el maíz o choclo. Podemos hablar del cochayuyo, estas algas igualmente deshidratadas, que que se va a consumir de gran manera en esta Semana Santa. Podemos hablar de estos alimentos que son propios de la zona y región andina. Sin embargo, que en muchas ocasiones simplemente por la culturación de nuevos productos quedaron olvidadas o simplemente no las consumimos. El saber bailar. Otro principio que habla de este, esta expresión humana y cómo en muchas ocasiones, al menos reflejado hoy en día, no se aplica de manera correcta. En la época de carnavales de febrero, cuando se realiza la cosecha de ese producto que se ha sembrado meses atrás, el hombre andino tiene la característica de bailar en agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra, por ese producto que nos está dando. Al cosechar esa papa, quinoa, haba y demás, y el bailar implica ese agradecimiento. El bailar implica ese festejo como tal. Percepciones que hoy en día se han olvidado y no se practican. El saber dormir. El cuerpo como tal, el organismo, por las diferentes actividades que realiza en el transcurso desde que despierta en el día y posiblemente en la noche, va desgastando energía, va perdiendo calorías, que naturalmente le va a generar después ese cansancio. Lo que va a implicar que el hombre adquiera la necesidad de dormir para recuperar fuerzas y nuevamente al día siguiente de tomar las mismas
actividades laborales, actividades académicas de estudio, entre otras. Pero muchas veces, por el estrés, por el problema, a veces las personas ya no logran dormir correctamente y, y se da lo que se conoce como la pérdida de sueño, el trastorno del sueño, lo que a su vez va a desarrollar otro tipo de enfermedades. Entonces también es otro principio el saber dormir, acorde a la necesidad del propio cuerpo, que así lo va a señalar. Saber trabajar. Este otro principio también es muy importante porque está relacionado con brindar energía, con brindar calorías para obtener un determinado fin. El trabajar no simplemente está relacionado con pertenecer a una industria, a una empresa y realizar en calidad de obrero un determinado fin. En ese proceso de transformación que implica una industria, una empresa. El saber trabajar también está relacionado con la educación. Ustedes en calidad de universitarios en la carrera de Ingeniería de Sistemas están trabajando de estudiantes universitarios, por lo tanto, también se debe conocer cuáles son las medidas adecuadas para poder trabajar sin sufrir daño alguno. Así como en la industria existen sistemas de seguridad donde el obrero recibe botas, overoles, cascos para protegerse y no sufrir daño alguno. Lo mismo en la parte académica, también debemos aprender ciertos cuidados, sobre todo cuando estamos manipulando ordenadores y demás, lo que implica el cuidado de la vista. O si estamos expuestos a la contaminación acústica, también debemos cuidar los sonidos que puede dañar el sistema del oído, el sistema auricular, como también puede generar unos mayor estrés o captar cualquier otra enfermedad. Entonces el trabajar también es muy importante dentro y se aprecia como uno de los principios en el Summa Camaña, el vivir bien. La meditación, el saber meditar, el Summa Lupiña también es otro principio muy importante porque implica la reflexión inmediata de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer más adelante. Cuán importante es la reflexión para el hombre andino sobre su entorno, ya que con la meditación, con la reflexión, vamos a llegar a corregir algunos errores personales de comportamiento tal vez, y esto naturalmente nos van a ayudar a poder desarrollar un estado más tranquilo, un estado más armonioso hacia uno mismo y hacia los demás. El saber pensar también se constituye como otro principio importante, porque esto implica naturalmente el de tomar decisiones muy adecuadas en base a la solución de un determinado problema. El pensar para tomar decisiones relacionadas con el trabajo, con la agricultura, con la ganadería, como acontece con el hombre andino. Y el saber amar y ser amado. En muchas ocasiones se escuchan casos extremos, producto de los celos, producto de comportamientos impropios, y precisamente porque es muy delicado este tema, este principio se presenta como como un elemento parte de los principios del vivir bien, el saber amar y el ser amado, que no se refleja o no se resume en una persona, sino que va mucho más allá. El saber amar para el hombre andino se refiere a el respeto hacia uno mismo, el respeto hacia los demás y el respeto hacia todo lo que le rodea. Hablamos de sus plantas, de árboles, hablamos de los animales.
pueden ser los animales domésticos, como también los animales que son utilizados en la ganadería. Llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, entre otros. Otro principio, el saber escuchar. También se constituye como un principio para el vivir bien, porque muchas veces es importante siempre recibir los consejos de otra persona. En las comunidades andinas es muy importante siempre acudir a una persona de mayor edad, longeva, al más anciano, si va a la expresión, para que esta persona con su amplia experiencia pueda dar consejos al hombre andino para resolver algún determinado conflicto que existiera en su entorno. Por ello el saber escuchar se constituye como un principal principio dentro de este principio o estos principios para el vivir bien. Así como generalmente ocurre en las familias, que viene el papá, la mamá y nos dan un consejo para mejorar algún conflicto o para solucionar algún problema que existiera al entorno de la familia. El saber hablar también se constituye como otro principio dentro de el hombre andino. ¿Cuán importante es hoy en día las palabras? ¿Cuán importante es hoy en día el saber expresar una idea producto de un pensamiento o un sentimiento como tal? De ahí la frase que dice, hablando se entiende la gente, pero muchas veces hoy en día se puede advertir como la violencia prima antes a la palabra, lo que nos está diciendo que muchas veces, producto de la culturación, el hombre no habla, sino que reacciona de manera violenta, lo que genera mayor conflicto. Entonces, el saber hablar también se constituye como un principio importante dentro de la región andina, reflejado y practicado por el hombre andino. El saber soñar. El saber soñar, este principio se relaciona con los anhelos que tiene el hombre andino. No es como esta frase que dice, yo sueño llegar aquí, yo sueño allá, sino que este principio implica en buscar ese anhelo, pero trabajando. Si el objetivo de ustedes es terminar la carrera de ingeniería de sistemas, lo van a lograr no soñando como dice fríamente la palabra, más al contrario, trabajando, estudiando, haciendo sus prácticas, haciendo sus ejercicios, haciendo las lecturas necesarias a todos sus textos de cada asignatura académica. Saber caminar. No es como la frase que dice, yo dejo que mis pies me lleven a donde ellos quieran. El saber caminar implica al hecho de actuar de manera correcta, es decir, respetando bajo el respeto de cada uno de estos principios. Respeto hacia uno mismo, respeto hacia dónde estamos dirigiéndonos, respeto hacia dónde vamos a ir y de dónde se va a retornar. En Semana Santa, muchas comunidades organizan campeonatos de fútbol relámpago. Son una forma de recreación, naturalmente que lo es. Pero muchas veces se olvida del respeto hacia uno mismo, del respeto hacia el compañero y muchas veces actúa violentamente y se rompen estos principios. Lo que significa que el saber caminar implica no solamente, como dice la palabra fría, caminar sin caer, sino que también uno debe estar preparado para diferentes contingencias. Así como la palabra lo dice, podemos caernos al caminar y también debemos aprender a levantarnos. Saber dar, saber recibir. Cuán importante es la reciprocidad dentro del hombre andino, dentro de su percepción. El dar
y el recibir, que constantemente lo aplicamos. Se aplica de manera empírica, por así decirlo, cuando en el colegio se presentaba algún examen sobre química y se pedía ayuda al, al más diestro en química. Y al contrario, cuando llegaba el examen de matemática o de sociales, se pedía ayuda al que tenía mayor conocimiento o al que era diestro en fechas, en hechos como tal. El dar y el recibir. Hoy en día esto se puede reflejar en los acontecimientos sociales. Cuando hay un acontecimiento y nos invitan y todos vamos a acudir en calidad de invitados llevándole un presente. Y eso cuando cambie también se va a dar de la misma manera. Algo que debemos de notar en los principios del vivir bien es el siguiente hecho. Estos 13 principios están interrelacionados, forman parte de ese sistema denominado los 13 principios del vivir bien. Así como lo dijimos en la clase anterior cuando explicamos sobre ingeniería de sistemas, estos principios están interrelacionados entre sí y su finalidad es proporcionar al hombre andino una vida saludable, una vida llena de gratos momentos. Por ello, cuán importante es hablar de estos 13 principios practicados por el hombre andino en diferentes regiones de esta región. Bien, dicho esto, terminamos para señalar este punto de los 13 principios, que estos principios eran practicados por el hombre andino, son practicados por el hombre andino y, como nos muestra la imagen central de la derecha, es muy respetado estos principios por el hombre andino, por sus integrantes, y así como vemos en la imagen inferior de la derecha, también la alimentación hoy en día se constituye como reflejo de estos principios. El famoso TAPI, por ejemplo, esa forma de compartir entre todos los diferentes productos, que aún hoy en día se puede apreciar en diferentes épocas del año, constituyéndose como una forma de integración donde esa hermandad entre el hombre, la mujer y todo se va a reflejar bajo ese respeto de el principio del vivir bien. Bien, con esto terminamos sobre este punto y vamos a pasar de a esta otra lámina con la siguiente lectura. El tiempo será comprendido como las tres dimensiones separadas, como podemos ver en el ámbito occidental, como ayer, hoy y mañana. Sino para la cosmovisión andina, el tiempo es el momento que te permite recurrir a la experiencia, el pasado, para disfrutar el momento ahora y proyectar mis acciones mañana, entrelazadas y vivenciadas a la vez. Aquí podemos apreciar cómo se percibe en Europa y cómo se percibe en la región de los Andes. Según este concepto extraído de nuestro texto, en Occidente se habla mucho de el ayer, de hoy y del mañana. Pero el hombre andino tiene otra forma de percibir. Hablamos de un pasado relacionado con hoy y el pasado hoy nos debe servir para proyectar nuestra vida al día de mañana. Es decir, para el hombre andino están relacionados nuestro pasado, el hoy y el mañana. Otra forma de percibir cómo el hombre andino maneja este tipo de conceptos dentro de el principio de el vivir bien.
Pasemos ahora a hablar de la cruz andina o como también se lo denomina la chacana. ¿Qué nos dice la lámina? La chacana o chaca, Hanan, significa el puente a lo alto. Es la denominación de la constelación de la Cruz del Sur y constituye la síntesis de la cosmovisión andina. Asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año. Se utiliza para dar sustento a la estirpe y es la historia viviente en un anagrama de símbolos que significan cada uno, una concepción filosófica y científica de la cultura andina. En la imagen central de nuestra lámina podemos apreciar una imagen de la cruz andina o como se la conoce comúnmente llamada chacana. Y lo que nos está señalando el texto, que básicamente este símbolo llamada cruz andina o chacana implica más allá que un simple elemento y su inmediata representatividad al hombre andino, ya que este símbolo, esta chacana como tal, posee cierto grado de elementos indicadores. Como vemos en la parte superior de la chacana, hace referencia a 21 de junio, es decir, nos está hablando del solsticio de invierno o a la gran fiesta del dios Sol Inti. Siguiendo, encontramos otro indicador del 1 de agosto, donde se va a realizar, como muchos bien ya lo sabemos y lo practicamos, el famoso acto de esta festividad, esta retribución a la Madre Tierra, a la Pachamama, con la ofrenda, con la huacta como tal. Y más adelante vamos a tener otro indicador, iniciándose el 22 de septiembre con el inicio de la preparación de la tierra para la próxima siembra como tal, o en otras partes del mundo para la cosecha. Y naturalmente más adelante vamos a apreciar con la llegada de noviembre, el 2 de noviembre, con el recuerdo a los difuntos que se fueron en algún momento de el transcurso de estos tiempos. Y más adelante vamos a tener otro indicador con el 22 de diciembre, con el retorno del sol, hablando de estaciones como el verano. Y más adelante vamos a encontrar otro indicador como lo es el 2 de febrero, donde las tierras se van a ver bien agradecidas y van a verse como los productos van a florecer, producto de la época de lluvia en la región de los Andes. El 23 de marzo se va a dar la fiesta de la madurez, donde los productos van a presentarse prestos para su cosecha como tal. Después seguimos con la fiesta del 3 de mayo, con el día de la chacana. Y nuevamente llegamos a 21 de junio, al solsticio, para iniciar de manera cíclica un nuevo ciclo de inicio de eventos en la región de los Andes. 21 de junio, inicio de el invierno como tal. 22 de septiembre, final del invierno, inicio de la primavera. 22 de diciembre, inicio de la primavera, final de la primavera e inicio de verano. Y marzo 23, inicio de el otoño y final de verano. Como pueden ver, la chacana es un indicador de las 4 estaciones que acontecen en todas las regiones de nuestro planeta. Seguimos. Esta imagen extraída de nuestro texto
de avance nos está mostrando otra forma de percibir nuestro entorno, naturalmente acudiendo a la chacana, como un manual, si vale la expresión, como una guía, que por otra parte también se relaciona, muy aparte de las estaciones ya señaladas, como el solsticio de invierno, el 21 de junio, el solsticio de verano, diciembre 22, o el equinoccio de primavera, septiembre 22, o el equinoccio de otoño en marzo 22. Por otra parte, también aparte de las cuatro estaciones, la chacana nos muestra o llega a representar a la gran dualidad que existe en la percepción del hombre andino. Por una parte se presenta al sol, a la luna, a la estrella matutina de cada amanecer y a la estrella vespertina. También se presenta al verano, al invierno, al día, a la noche, al rayo arcoíris, a la nube, a la lluvia, a la madre tierra, a las cumbres, a los animales, al agua, al varón, a la mujer y al varón y a la mujer. En la parte superior se presenta a Viracocha, denominado comparado con Dios, y en la parte inferior a la tierra, la Pachamama, donde se realizan los cultivos, donde se practica la ganadería de los diferentes animalitos que son utilizados como parte de la alimentación del hombre andino. Como se puede apreciar, la chacana es un indicador que para el hombre andino marca todo un ciclo de 365 días, con solsticios, con equinoccios, es decir, las cuatro estaciones, y lo que también llegaría a representar para el hombre andino, la dualidad, hombre-mujer, sol-luna, día-noche y demás conceptos. También la chacana trasciende otro tipo de conocimientos, como el que nos muestra la lámina. Podemos hablar las diferentes fiestas, podemos hablar de temas relacionados con la siembra, la cosecha como tal. Bien, vamos a pasar para avanzar. También debemos señalar que según nuestro texto, que para el hombre andino, la chacana se constituye como un puente de intersección donde se van a interrelacionar un conjunto de elementos denominados sagrados con el hombre andino, lo que está aquí en la tierra. A partir de esa percepción horizontal como también vertical, vamos a poder apreciar y entender que la chacana, aparte de ser un indicador de las estaciones, también se constituye como un elemento que se presenta y une esa relación entre el hombre andino, entre el hombre que vive en la tierra, con ese elemento sagrado que mora en las alturas. Y ahí, en la cosmovisión de los incas, por ejemplo, se consideraba que el dios Zapa, el Zapa inca, era considerado hijo de el dios Olinte, y su esposa, la Coya, era considerada como la hija de la Mamaquilla, la luna como tal. Cuán importante es hablar también acerca de las matemáticas en la cultura andina. Si bien figuras geométricas, como nos muestra la imagen superior de nuestra lámina, el cuadrado o el círculo como tal, son expresiones de geometría analítica, son expresiones que representan la matemática. En la chana también se puede apreciar este tipo de conocimiento
geométrico. Habíamos señalado en la lámina anterior, cuando hablábamos de la chacana, que este símbolo andino, la chacana, se presenta por una parte a las 4 estaciones. ¿Se acuerdan? Solsticios de invierno, 21 de junio, solsticio de diciembre, 22 del mismo mes, hablamos solsticio de verano, solsticio de invierno en junio, equinoccio de primavera en septiembre y equinoccio de otoño en marzo. Habíamos indicado que las 4 estaciones también refleja la chacana como un indicador de el inicio de las diferentes estaciones. Pero la chacana también posee conocimiento en su diseño acerca de geometría como tal. Geometría analítica. El cuadrado, el círculo, dos de estos elementos entre otros que son parte de la geometría analítica. También muestra cómo el hombre andino tenía un amplio conocimiento acerca de la geometría analítica. Es decir, estamos hablando de un nivel de conocimiento mucho más alto que la matemática como tal. Hablar de matemática es hablar de un mundo amplio general. La aritmética, la geometría pertenecen a la matemática naturalmente. Y cuando hablamos de las matemáticas en la cultura andina, como dice la lámina, a diferencia de las matemáticas occidentales, las matemáticas de la cultura andina no son abstractas. Por el contrario, las matemáticas andinas son concretas, están basadas en el contexto social y cultural. Tiene sus principios en la cosmovisión, en la convivencia espiritual y en la cosmovisión andina. Vale decir que cuando hablamos de las matemáticas, estas implícitamente contienen un contenido de percepción acerca de su forma de ver su entorno. Muchas veces a lo largo de la historia se mencionan diferentes textos, sobre todo los tradicionales, acerca de el grado de conocimiento que el hombre andino posee sobre ciertas ciencias. Si recordamos a 1492, cuando por primera vez llega el hombre europeo a esta parte del continente llamado Mesoamérica, Guanahani, San Salvador, y el resto de las islas, después a Sudamérica, se realiza una primera percepción, desde el punto de vista que el hombre en Mesoamérica no tiene un conocimiento tan desarrollado como acontecía en Europa, en España, para ser preciso. Cuando años después, décadas después, el hombre español llega a América del Sur y establece contacto con los primeros incas, se hacen conceptualizaciones que los incas tampoco tienen un amplio conocimiento a grado similar a el del español o países en Europa como tal. Y hoy en día, con este estudio que se hace acerca de la chacana, acerca de todo lo que ha rodeado en su momento a los incas y hoy nos han dejado como legado, se puede apreciar que el hombre andino, hablemos de los incas, o aquí hablemos de los tiwanacotas, nos han dejado un conjunto de restos arqueológicos que poseen cierto conocimiento matemático. Un claro ejemplo está este elemento que se conoce como
la chacana. Esta otra imagen nos muestra dos bloques de piedra ubicadas en el municipio de Tiwanaku, en las ruinas de esta cultura, de esta civilización aquí en Tiwanaku, en Bolivia. Y podemos ver cómo los tiwanacotas, al igual que los incas, también tenían un amplio conocimiento y utilizaban este diseño conocido como la chacana, parte de su estructura de sus viviendas como tal. Poco, casi nada se sabe de la civilización o cultura de Tiwanaku, pero lo que sí conocemos, a partir de lo que ellos nos han dejado, como sus estelas, monolitos y demás, que también en Tiwanaku se tenía un amplio conocimiento acerca de esto que nosotros hemos llegado a denominar la chacana o su inmediata relación con la Cruz del Sur como tal. Esos astros que se puede divisar en la noche, sobre todo en esta parte de la región andina. Lo que nos está mostrando que este tipo de conocimiento está relacionado con la geometría, con el cuadrado y el círculo como tal. Lo que nos muestra y nos está reflejando que el conocimiento de las matemáticas es un conocimiento que muchas culturas aquí en Bolivia lo han desarrollado hace muchos siglos o tal vez mucho más atrás aquí en esta región de Bolivia. Es el misterio, es la gran duda. Ahora hablemos del quipus. El quipu derivado del vocablo quechua, quipu, que significa nudo, ligadura, atadura, lazada, fue un instrumento de almacenamiento de información consistentes en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores provistos de nudos. Estamos en ingeniería de sistemas. Y cuando hablamos de ordenadores o computadoras, estamos hablando de que estos instrumentos, estas herramientas como tal, sirven para guardar información. Hablamos de archivos, hablamos de N capacidad, N memoria para guardar una determinada cantidad de información. Información de textos, en textos, información de datos económicos, estadísticos, puede ser información de toda índole. Lo cierto que en la época del hombre andino, en la época de los incas, ellos también tenían su propio ordenador, tenían su propia computadora. Naturalmente no es como la que se conoce hoy en día. No es con los mismos elementos, con la misma representatividad. La computadora de los incas fue este instrumento denominado el quipus, donde ellos almacenaban información, donde ellos almacenaban un conjunto de datos, al igual que hoy en día ocurre con una computadora. Entonces podríamos señalar que en nuestro caso la primera computadora, el primer ordenador donde se almacenaba información, son los denominados los quipus. Esta imagen que se ve en la parte central de la derecha nos muestra cómo el quipus era ese instrumento donde el Inca, donde el quipu Camayoc almacenaba los diferentes datos que acontecía producto de la cotidianidad de los propios incas. Se sabe de su uso contable, registro, censos, cosechas y se investiga sobre su utilidad como sistema de representación lingüística y de memoria. Historia, canciones, poemas, como también para contar
el ganado. ¿Y de qué tipo de ganado estamos hablando? Del ganado camélido. Hablamos de llamas, alpacas, vicuñas, guanacos como tal. Esta imagen en la parte central de la derecha, que fue sometida a método de datación y que el mismo mostró como resultado una antigüedad de 2500 años a 2000 a.C., nos está mostrando cómo este ordenador andino ya se utilizaba 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. El quipu, el tejido de las culturas andinas, que almacena y transmite datos mediante un sistema de notación tridimensional en base a cuerdas y nudos. Es decir, los números en, en el diseño del quipus no se realizaba como lo hacemos nosotros de manera horizontal, era de arriba hacia abajo. Lo que nos muestra que los incas, el hombre andino, utilizaba como computadora el quipus, como ordenador el quipus, para almacenar su información. ¿Qué tipo de información? Información estadística, como el censo, como la cantidad de suelos destinados a la siembra, a la cosecha, cantidad de personas, cantidad de niños, cantidad de fallecidos, cantidad de muertos producto de un enfrentamiento bélico en la expansión del imperio tal vez, como también se almacenaba datos acerca de lenguas de pueblos conquistados o la misma memoria, la misma historia. Ahí lo podemos sumar las canciones, los poemas, que era propio de cada región, en la región de los Andes, en cada lugar de la región de los Andes para ser preciso. Donde ahí surge la importancia de hablar del quipus como una computadora, un ordenador para almacenar información de la vida de el hombre andino como tal. Si hablamos del quipus, hablamos de la cuerda principal, que era la más gruesa, de la que partían directamente los otros nudos. Habían las cuerdas colgantes, del cual se generaba y se almacenaba la información. Como les dije, era de arriba hacia abajo. También el quipus contaba con las cuerdas superiores, en las que se enlazaba de manera principal hacia arriba. También se contaba con las cuerdas colgantes al final. Esta forma de técnica constantemente se manejaba en el quipus. También se contaba con las cuerdas secundarias o las cuerdas auxiliares. Estas para almacenar datos que llegaban de última manera. Estos que almacenaban datos, así como hoy en día en un trabajo tenemos anexos, las cuerdas auxiliares también mostraban ese tipo de información adicional que se suministraba al quipu Kamayoco. ¿Y quién es el quipu Kamayoco? Es el sabio que solo los funcionarios estatales conocían el uso de los quipus. Estos eran llamados quipu Kamayoco. Quipu Kamayoc en quechua, que se presenta responsable del quipu. Estos eran apoyados por los auxiliares. ¿Qué estamos señalando en esta parte? Que este personaje, el quipu Kamayoc, era considerado como, en la época de los incas, el ingeniero en sistemas. Lo que hoy en día se conoce el ingeniero en sistemas, experto en la realización de lenguajes de programación, pero que en la época de los incas el quipu Kamayoc era el encargado de procesar la información y de almacenar la información como tal en esta computadora andina llamada el quipu. Lo que nos está mostrando que el hombre andino también tenía su forma de guardar información, almacenar información de toda índole, de todo el acontecimiento desarrollado en el imperio del Tahuantinsuyo
en su época de auge, esplendor y naturalmente en su época de decadencia. Por lo tanto, el Quipucamayoc, el ingeniero en sistemas, en informática, si vale la expresión, se va a constituir como ese experto en almacenar en su base de datos llamado el Quipu todo el acontecimiento de los hechos suscitados en torno a lo político, en torno a lo social, en torno a la economía hacia el interior del imperio del Tahuantinsuyo, como otras regiones vecinas en torno al imperio. Entonces, como se puede apreciar, el Quipu fue más que un conjunto de cordones reflejando datos numéricos como tal, toda vez que ésta se ha llegado a constituir como un sistema de información de almacenamiento de un conjunto de eventos ya señalados. Hablemos ahora de las yupanas. ¿Qué son las yupanas? La yupana es el abaco utilizado por los incas. La yupana, que en quechua significa contar o contador, era la calculadora de los incas. Consiste en un pequeño bloque de piedra de 20 por 30 centímetros con oquedades dispuestas en 5 franjas horizontales y en un número variable de columnas donde se colocan semillas o piedritas. Los cálculos se realizaban de derecha a izquierda. ¿Escucharon bien? De derecha a izquierda. Nosotros constantemente aprendimos a escribir de izquierda a derecha. Escribimos, calculamos. Es más, la matemática que nos han enseñado lo hacemos de izquierda a derecha. En cambio, los incas, el hombre andino, calculaba al revés, de derecha a izquierda. Esto que vemos acá en la imagen central superior nos muestra a la yupana, a ese instrumento que le permitió al hombre andino realizar cálculos matemáticos. Entonces que vuelva Cristóbal Colón y que nos diga que el hombre andino no tenía conocimiento. Aquí podemos apreciar algunos de estas herramientas, de estos instrumentos denominadas yupanes, halladas, encontradas en diferentes partes del imperio de el Tahuantinsuyo. Como se puede ver en la imagen central, el hombre andino utilizaba esta herramienta para sus cálculos matemáticos. Hoy en día tenemos en la computadora diferentes aplicaciones que nos permiten a calcular operaciones matemáticas. Tenemos la aplicación del Excel, que nos permite mediante sus celdas divididas en filas y en columnas realizar diferentes operaciones aritméticas. Nos permite sumar, restar, multiplicar y naturalmente dividir. Y por su parte también nos permite guardar en una base de datos un conjunto de n información. En el caso de los incas, las yupanas permitía hacer operaciones matemáticas. El Tahuantinsuyo, una amplia región dividida en 4 suyos, por su naturaleza, implicó realizar un gran control acerca de su población. Hablamos de censos, censo de población y vivienda, estamos hablando de censo de animales. Miren, el pasado 23 de marzo se realizó el famoso censo 2024 en Bolivia. Y este censo, este levantamiento de datos de población y vivienda simplemente implicó a personas desde los 0 años
hasta el más longevo. Y acerca de la vivienda, pero no se tomó en cuenta a los animales, en el área rural no se ha tomado en cuenta a la fauna, a la flora y demás. El censo de los incas era, por así decirlo, más completo, toda vez que este censo no solamente llegaba a contar cuántas personas habitaban en un punto geográfico, sino que también se llegaba mucho más allá, contabilizando, contando a la fauna, a la flora y todo el entorno. Es decir, datos más precisos, datos más primordiales, naturalmente para la toma de decisiones por parte del gobernador, por parte del Zapa Inca. Y este instrumento, la yupana, se llegó a utilizar para hacer aritmética y naturalmente llegar a conocer de manera precisa, sumando, restando, multiplicando y naturalmente dividiendo. La computadora de los incas, la yupana. La calculadora, si vale la expresión. La computadora de almacenamiento, el quipus. Por eso es importante hablar de cuál es la historia de la computadora, cuál es la historia de los ordenadores, de la ingeniería de sistemas como tal. Ahora, para finalizar, ¿cómo funcionaba este tema de la yupana? En esta imagen podemos advertir cómo estaba dividido y cómo se almacenaba la información en el quipus. Dijimos que existe una cuerda central, una cuerda principal, en donde se van a empezar a hacer los diferentes nodos. Siempre de arriba hacia abajo. ¿Cómo se dividía? En decenas de mil, de millar, en millares, en centenas, en decenas y en unidades. Es decir, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 20.000 y demás. Siempre se empezaba a realizar el nudo de arriba hacia abajo. Y esta forma de almacenamiento de cantidades en el quipus, también se realizaba y se hacía la operación con las yupanas como tal. Esto que hemos mostrado acá, estas figuritas con cuadraditos y demás, como se puede apreciar, tenía esta funcionalidad. En la parte inferior se representaba a la unidad. En la segunda, si va la expresión y vamos subiendo, encontramos a la representación de la decena. En la tercera fila, la centena. En la cuarta, la millar. Y en la quinta, la decena de millar. Ejemplo, si queremos representar 1, entonces tenemos el 1. Si quiero representar el 21, entonces marco la decena 20 y bajamos a la siguiente fila y marcamos el 1. Así sucesivamente podemos, o se utilizaba por los incas, este instrumento llamado yupana para contabilizar, para conocer datos. Bien, con todo esto terminamos el repaso de esta clase y continuamos la siguiente ocasión. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.